Qué bonita presentación, les agradezco mucho a Canacintra por este bonito recuento de, pues, de un poquito de la trayectoria que una servidora ha tenido en su experiencia de vida y laboral, pues, eh, recorrer. Les agradezco muchísimo a todos por estar este día conmigo compartiendo una experiencia más, tanto de vida, porque, pues, bueno, gracias a Dios estamos aquí, estamos respirando, estamos un día más, pero también estamos compartiendo un ambiente de aprendizaje, un ambiente de conocimiento. Yo siempre que inicio un curso les digo, bueno, pues vamos a abrirnos a aprender, vamos a abrirnos a una nueva experiencia, vamos a abrirnos a una nueva aventura. No solo yo para ustedes, sino también de ustedes para mí. Soy una persona que siempre aprende y cada que tengo la oportunidad de compartir algo con otras personas, me llevo mucho también de ustedes, de sus experiencias, de sus aportaciones a lo que pues podemos en este día dialogar. En este día pues vamos a trabajar un tema muy bonito que pues antes de iniciar me gustaría ver por ahí manitas. Ya han trabajado algunas personas conmigo de las que están aquí acompañándonos. Tenemos 67 personas, tal vez ahorita se unan más, se están uniendo más. Algunos por aquí ya han estado trabajando conmigo, levanten su manita. A ver, quiero conocer. Algunos no, algunos sí. Muy bien. Sí, Beatriz, Laura. Hola, Laura, gracias por acompañarme. Leopoldo, muy bien. Algunos no. ¿Por qué les pregunto esto? Porque es interesante saber quiénes ya han venido teniendo pues un recorrido junto conmigo en estas experiencias de la Semana de la Cultura Laboral. Ya tenemos años participando aquí y casi siempre hemos tratado de tomar temas o cursos o talleres, porque hemos impartido talleres que dan una continuidad, ¿no? Que van enlazados unos a otros. Por eso mi pregunta. Hay algunos, ya vi por ahí que sí, que han participado ya con nosotros, y bueno, pues hay algunos otros que eso es nuevo, ¿no? Es nuevo este contacto que tenemos, nos vamos a conocer y pues eso me agrada que tengamos gente nueva y que podamos compartir. Tenemos poco tiempo, pero vamos a aprovecharlo bien. El tema que nos va a atañar en este momento, pues es la evaluación. Yo, como ustedes pudieron ver por ahí en este hermoso video que Canacintra tuvo a bien realizar, pues he tenido la oportunidad de aprender. Y les digo por qué. Porque pues yo de formación no soy maestro, yo no soy un docente de formación en cuestión de mi universidad, ¿no? De mi licenciatura. Yo soy psicóloga. Y como muchos de ustedes a lo mejor comparten esta misma situación de vida, que pues somos, a lo mejor aquí tenemos a la doctora Mata, que bueno, es administradora de profesión, a lo mejor tenemos ingenieros, a lo mejor tenemos biólogos, etcétera, ¿no? Somos personas que en su momento, en un momento de nuestra vida, pues nos fuimos guiando hacia un perfil vocacional que pues nos apasionaba y que dijimos, esto queremos, pero que en el transcurso de la vida, por gusto, algunos otros pues a lo mejor por decisión. Miren, aquí tenemos abogadas, dice abogados fiscales, con especialidad en comercio, dicen fiscal y comercio exterior, padrísimo, dice otros dan clases, muy bien, en la FES de Acatlán. Pero fíjense, entonces compartimos esa parte, ¿no? Por azares del destino, llegamos a la educación. No sé, a lo mejor porque dijimos, esa parte también nos gusta, es algo que quiero compartir, es algo que me apasiona, ¿no? Algunos otros pues dijeron, híjole, se me abrieron las puertas en una escuela y pues me voy a aventurar a conocer lo que es la educación. Pero pues muchos de nosotros no tenemos la profesión de inicio como docentes. Entonces, pues eso precisamente venimos el día de hoy, ¿no? A platicar sobre esta parte. Tenemos hasta alumnos, miren, de sexto cuatrimestre de la licenciatura en educación. Qué padre, excelente. Y bueno, pues entonces hay que entender primero algo. El ser docente es una profesión, ¿sale? Es una profesión que lamentablemente, pues muchos, como les decía yo no inicié en esa profesión, yo soy psicóloga de profesión. Sin embargo, me gusta, me apasiona
y he descubierto esta otra vocación en mí que me llevó posteriormente a profesionalizarme también en esta área. Es parte fundamental comprender que tenemos deficiencias a lo mejor, porque pues no es nuestra primer profesión, pero que sí podemos profesionalizar nuestro actuar docente. Y eso es parte de lo que les vengo a invitar el día de hoy. El ser docente es un camino muy arduo, es un camino hermoso, pero que tiene muchísimas cuestiones difíciles de enfrentar. Y yo creo que eso es la parte bonita que vamos a compartir. Yo he recibido cursos en mi vida, pues, profesional, y he recibido muchos cursos de docencia, a lo mejor hace años, pero me llamaba mucho la atención algo. Las personas que llegaban a darnos los cursos de docentes no eran docentes o no practicaban esta parte del enfrentarte al grupo, de tener ahí a tus alumnos, de tener a lo mejor 20 grupos y todos con características totalmente diferentes. Llegaban y nos explicaban muchísimas cuestiones pedagógicas, andragógicas, interesantes, como no, claro que sí, muy interesantes, pero que yo me quedaba pensando, ¿cómo me puede aportar más si me platica que él se dedica pues a dar cursos a maestros, pero no está frente a grupo, no está enfrentando lo que yo día a día, cuando llego al salón, cuando me topo con aquel alumno que pues no es que no quiera aprender, sino que no puede aprender, o cuando me topo con el grupo rebelde que pues de repente no quiere, se nos sale a la clase, o cuando tenemos a aquellos alumnos que son demasiado brillantes y que siempre exigen más y más y más de nosotros. Yo decía eso, ¿no? Cuando yo estaba en esta parte, decía, bueno, ¿por qué las personas que nos dan este tipo de cursos, pues a mí me gustaría que comprendieran esta parte que yo tengo, que me dijeran experiencias de vida, que me dijeran esta parte bonita teórica que me están presentando, cómo la aplico, cómo la viven ellos, cuáles han sido sus experiencias. Entonces, cuando yo comienzo ya a prepararme como docente, porque pues les repito, yo no soy docente o no era docente y empiezo a investigar, empiezo a obtener diplomados, a buscar talleres. De hecho, mi maestría, ¿no? Esta parte de mi maestría es mucho en la parte de la educación. Me di cuenta de algo, ¿no? Me di cuenta que esto hay que profesionalizarlo y que tenemos que tomarlo en serio, que no es nada más la parte de yo por hobby, yo soy psicóloga, pero mi hobby pues es ir a dar clases. No, es agarrar y tomar en serio mi profesión también como docente, así como tomo en serio mi profesión como psicóloga. Entonces, eso quería compartir al inicio. Y a lo mejor esta parte de que yo soy docente frente a grupo. Yo trabajo para la Universidad Politécnica de Uruapan desde hace casi 9 años, o ya vamos para 10, ya hasta perdí la cuenta. He trabajado, como bien vieron, en la Universidad Michoacana. De hecho, soy egresada también de ahí. Trabajo también para la Universidad Vizcaya, trabajo también para la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Trabajo para C Virtual, que es un centro de capacitación que bueno, ya por ahí les envié una información. Trabajo para Psicorred, que además de brindar situaciones y atenciones psicológicas, también brindamos talleres y cursos. Entonces, entendí que esto yo lo tenía que profesionalizar y que soy una maestra como ustedes, como muchos de ustedes, que enfrento día a día situaciones con mis grupos y que parte de ese enfrentamiento diario fue mi necesidad de aprender a ser docente. Y bueno, el día de hoy les voy a hablar sobre un tema muy importante que es la evaluación. Y este tema de evaluación para los aprendizajes les comparto que es el tercer módulo de un diplomado que tengo la oportunidad de dar por parte de C Virtual y que se llama Didáctica del siglo XXI. Este diplomado nos va hablando precisamente desde cómo iniciar como docentes, cuáles son nuestras habilidades que debemos de desarrollar, para después, por ejemplo, cómo planear correctamente una clase, cómo ver los momentos de esta planeación, las técnicas didácticas y obviamente también este proceso de evaluación. Entonces, el día de hoy voy a centrarme en esta parte importante de este diplomado, esperando
que podamos dejar algo en ustedes sobre esta nueva era de lo que es la evaluación. Les voy a compartir pantalla, son 3 presentaciones diferentes que iremos poco a poco, bueno, pues compartiendo. Vamos a ir poco a poco compartiendo. Y entonces, vamos a ir por ahí, entrelazando. Les he dicho, no sé si ya puedan ver por ahí mi presentación. Ahorita en las pruebas tardaba un poquito, entonces quisiera por ahí que me dijeran el apoyo técnico que tenemos, si ya están mis participantes viendo la presentación. Sí, Lick, ya se encuentra la presentación en pantalla completa y ya se está viendo bien. Muchísimas gracias. Entonces, vamos a trabajar con la parte de la evaluación. Creo que sí se abrió. Déjenme ver si sí se abrió. Aquí a mí me aparece algo raro. Permítanme un segundo. Ya saben, de repente apoyos. Permítanme un segundo. Sin problema, Lick. Voy. Mi computadora me está apareciendo algo extraño. Déjenme checarlo rapidísimo. Ya saben que cuando uno trabaja con la tecnología, de repente suceden este tipo de cosas. Déjenme checar que sí sea la presentación correcta. Sí es. Entonces, déjenme volver a compartir. Permítanme, no sé qué le está pasando a mi computadora, que se me quiso trabar, pero esperemos que rapidísimo me solucione esto. Y ya las teníamos listas, pero está un poquito rara, se quiso trabar. Y me están apareciendo aquí algunos mensajitos que no son lo que necesitamos. Ok, parece que ahora sí. Ya voy a poder. No quiere, déjenme ver qué está pasando. Una disculpa, de verdad no estaba funcionando todo muy bien y no entiendo qué esté sucediendo, por qué no me aparece la presentación. Ok, vuelvo a intentar compartir pantalla. Maestra, si gusta también puedo compartirla yo de las que mandó del chat, solo puede indicarme cuáles. Ok, creo que ya pude. A ver, chequenme, ayúdenme por ahí. Creo que ya se está viendo, Adri. Ayúdenme por ahí, creo que ya. Sí, A mí ya me ya parece. está. Sí, ok, por fin. Está esperando y Ok. ya, listo. Muchísimas gracias y una disculpa. No sé qué le pasó de repente aquí a la lab, pero bueno. Les decía que este es parte de un diplomado. Aquí podemos ver pues los propósitos, ¿no? De entender, de practicar, de aplicar esta evaluación para los aprendizajes. Vamos a continuar. ¿A qué le llamamos evaluación? Aquí es muy importante. Nosotros yo creo que ya todos tenemos un concepto porque pues incluso fuimos estudiantes y traemos ya una idea de lo que es evaluación. Lamentablemente, como dicen por ahí, a como te fue en la feria, pues así hablas, ¿no? Así es como compartimos esta situación. Algunos de nosotros pues nos tocó vivir evaluaciones muy duras, muy difíciles, de hecho estresantes. Ahorita obviamente no podemos tanto dialogarlo, pero yo creo que ustedes se recuerdan cuando estábamos estudiantes y teníamos esa parte del terror, ¿no? De decir, ay, Dios mío,
va a haber evaluación, examen. Diablos, no dormíamos, llegaba el examen y el maestro lo veíamos como un ejecutor, casi le poníamos la capucha y el hacha, ¿no? Porque así lo asociábamos. Lamentablemente, esto de la evaluación sigue viéndose así, no nada más por nuestros recuerdos, sino también actualmente por nuestros alumnos. Díganles a sus alumnos, vamos a tener una evaluación y cómo se ponen. De hecho, yo creo que es parte de lo que tenemos que entender. Han visto cómo sus alumnos, que son a veces excelentes en el grupo, les ponemos el examen y nos sale mal, ¿no? Decimos, ¿cómo es posible que a fulanito le haya ido tan mal si él es buenísimo? ¿Por qué? Aquí hay que tener en cuenta este fenómeno. Es un fenómeno que ha arrasado no nada más en nuestro país, sino se han hecho estudios en diferentes partes del mundo sobre cómo es vista la evaluación. Por ejemplo, en España, en el 2010 se hizo un estudio donde se entrevistaron a muchísimos alumnos de diferentes niveles para saber qué ellos pensaban acerca de la evaluación en la escuela. ¿Y qué decían? Es el acto ejecutorio. Es donde el maestro nos va, ¡pum!, a sancionar, donde nos va a reprobar, donde nos va a hacer alguna situación maligna para nosotros, nos causa un nivel de estrés terrible, me bloqueo, decían algunos alumnos, yo no puedo, me bloqueo y se me olvida todo lo que yo aprendí, aunque yo sabía que sí sabía. Entonces, fíjense qué concepto tan terrible tenemos, incluso nosotros los maestros. A nosotros también nos evalúan, ¿verdad? Hay un sistema evaluador del personal docente y cuando nos evalúan, quiero pensar que no nada más yo siento eso o lo he sentido, de que, Dios mío, ¿qué me van a decir? ¿Qué van a evaluar de mí? De seguro me van a correr o tenemos ese miedo, ¿no? De a ver qué va a pasar también con nuestra evaluación. De hecho, no hace tanto tiempo veíamos a los maestros, ¿no? Que se manifestaban por los procesos de evaluación que existían, donde también lo seguían viendo como un acto de ejecución. Esa evaluación, decían algunos maestros, no está viendo mi mejoramiento o mis oportunidades de mejora, sino está sobre mí. Entonces, esto es con lo que queremos empezar. Hay quien confunde la evaluación solamente con la parte de un número, 10, 9, 0, 5, con una medición, eres bueno, eres malo, eres pésimo, o hasta con comprobar si es verdad que sabemos o no. Este es el primer punto que debemos entender. Vivimos, fíjense nada más, en un marco de una cultura que hoy sustenta unos pilares inquietantes, lo que les decía, esta parte del individualismo, de que quién es mejor que quién, estamos compitiendo, pero no estamos siendo competentes, la obsesión por la eficacia, quiero el 10. Yo tengo alumnos que me dicen, maestra, a mí no me importa nada, solo quiero un 10. El relativismo moral, el olvido de los desfavorecidos, aquellos que en un examen no les va bien. Y que muchos maestros cometen eso, ¿no? De, lo siento, pues sí, yo vi muchas cosas en ti, pero pues no te fue bien en el examen. ¡Fum! Vas para abajo, ¿no? Los desfavorecidos, los que no aprenden de la misma manera, los que no tienen esa oportunidad incluso de tener estos aparatitos tan importantes como una computadora, como el acceso a internet, todo eso es parte de esa cultura. En un contexto pues a veces que se ignora, y en un marco institucional universitario que impone condiciones que la verdad no siempre son favorables. Las prescripciones son asfixiantes a veces, nuestras condiciones adversas, y eso se los digo como maestra, que hemos vivido. A veces tenemos las aulas repletas, donde deberían de tener 20 alumnos, nos meten 40, 50 alumnos. Tenemos una presión intensa por incrementar el currículum, ¿no? La diferencia en las escuelas, los directivos, tenemos que aumentar el número de alumnos, tenemos que meter más. ¿Por qué? Porque lo deben de vender, pero a nosotros como docentes esto es parte de nuestro conflicto. Tenemos malas condiciones laborales, tiempos insuficientes, a veces cuando ya vemos, por ejemplo, maestros que trabajan en mi sistema, ya se nos fue el cuatrimestre y todavía tenemos que continuar con el proceso del currículo o todavía no tenemos evaluación y todo eso es parte de un conflicto y lo peor, no tenemos la ayuda, ¿no? A veces nos acercamos, pedimos apoyos
y no los tenemos, o si los tenemos, en algunos casos es escaso. Algunos los tienen perfecto, de verdad es dichoso, qué padre que lo tuviéramos así, pero no todos tenemos estas mismas condiciones. Entonces, retomando a Smolka y Santos Guerra, que en el 2015 decían, lo que permite mejorar la práctica de la evaluación es la reflexión sobre la práctica. Por eso hablábamos de todo eso. Tenemos que empezar a reflexionar también desde nuestra propia práctica. ¿Cómo estoy yo como docente? ¿Qué características tengo? ¿Qué apoyos tengo? ¿Qué necesidades tengo? Y después también voltear a ver a mi alumno. Necesito reflexionar sobre mi práctica. Aquí hablamos de funciones, se hablan de diferentes funciones que son para evaluar. Esto es parte importante. Si yo quiero editar, cambiar, transformar, ¿sí? Evolucionar mi acción como docente, tengo que entender que hay funciones de la evaluación. Ya hablamos ahorita de que hay situaciones negativas de cómo es vista la evaluación. Entonces quisiera que ahorita reflexionaran en esto, en cuáles me centro yo. Por eso mi nombre de mi taller es ¿qué tipo de docente soy? ¿No? A ver, ¿cómo evalúo? Hay funciones pedagógicamente ricas, donde buscamos que el alumno no nada más memorice, sino comprenda, que mejore, que aprenda, que esté motivado, que aprendamos a diagnosticar sus necesidades, que sepamos qué canal de aprendizaje tiene, qué habilidades, qué competencias, qué tipo de inteligencias maneja o explota más mi alumno. Pedagógicamente pobres, que es lo que a lo mejor muchos caemos en esto. Creemos que vamos mejorando, pero seguimos en esto. Medir del 0 al 10, ¿cuánto va este alumno? Comparar. No, es que yo tengo el grupo de los buenos y el grupo de los malos, y algunos hasta cometemos ese fatal, ¿no? De etiquetar los burros, los flojos. La verdad es un error que hemos cometido, no digo que todos, pero en alguna ocasión a lo mejor hasta yo pasé por ahí. Clasificamos al nivel de aprendizaje y a veces se nos olvida los que casi no aprenden, decimos nosotros, y nos enfocamos en los que sí, y hasta seleccionamos. Y las finalidades espurias, jerarquizar, esta es la peor, ¿no? Jerarquizar, controlar, imponer y hasta castigar por este tipo de evaluación. Entonces, yo quisiera que esta parte la reflexionáramos. ¿En dónde yo estoy como docente? ¿Cuál es mi función al momento de evaluar? ¿En dónde me ubico? ¿Sale? Hay diferentes tipos de evaluación y yo creo que ustedes como docentes les han dado un sinnúmero de cursos, talleres, en donde les han hablado de todas estas. ¿Sale? La evaluación interactiva, la alternativa, la formativa y sumativa, la de para el aprendizaje, que es la que nos ubica este día, la participativa, la evaluación por competencias. Tenemos un sinnúmero. Pero bueno, yo aquí quiero que pensemos, para entrar a esta parte de la evaluación de los aprendizajes, o mejor dicho, aquí me equivoqué yo, es para los aprendizajes. Fíjense en esto, ningún médico se preocupa por clasificar a sus pacientes de menos enfermo a más grave, de menos aún sueña con administrarles un tratamiento colectivo, sino se esfuerza en precisar para cada uno un diagnóstico individualizado, como base de una acción terapéutica a su medida. Yo como psicóloga atiendo pacientes y a mis pacientes yo les digo, cada cabeza es un pozole, cada cabeza es un mundo, cada persona es diferente. No me va a servir el mismo tratamiento para Paco que para Rubí, porque son personas totalmente diferentes. Incluso, aunque tuvieran situaciones muy similares, cada uno de ellos tiene características propias que me van a orientar a mí para saber qué tipo de proceso terapéutico voy a llevar con ellos. Igual es en la educación. La evaluación formativa busca, fíjense, la misma función que es de lo que estamos hablando, una pedagogía diferenciada. Es decir, tengo que conocer a mi alumno. Para ese fin, las pruebas que tenemos a veces pues son tan tradicionales y tan estandarizadas que no son tan útiles, porque esencialmente pues son concebidas en vista de pues un recuento de lo que más hay,
de un análisis de los errores más frecuentes y clasificaron a los alumnos, pero en realidad no identifican el nivel de conocimiento de cada uno. Y pónganse a pensar, nosotros cuando hacemos un examen pensando en las necesidades de cada uno, es difícil, ¿verdad? Por lo tanto, en este tipo de evaluación buscamos esta parte. Y aquí hay muchas interrogantes que a lo mejor no tenemos una respuesta tan clara. Yo como docente las he reflexionado muchas veces y ahora los invito a ustedes. ¿Con qué propósito y con qué criterios estamos evaluando o se debe de evaluar? ¿Quién o quiénes deben responsabilizarse de esta tarea? ¿Solamente es el docente? ¿Solamente es el alumno? ¿Participa algún otro miembro de la institución o debería de participar? ¿Quién evalúa a quien está evaluando? ¿Y con qué, verdad? ¿Es mejor no evaluar que hacerlo de forma deficiente? ¿Cómo se mide el deseo de aprender de un alumno? Son preguntas, maestros, en las cuales debemos de centrarnos para poder cambiar nuestra forma de evaluación. Debemos de reflexionar sobre esto. Entonces, para llegar a una evaluación para el aprendizaje, debemos de respondernos esto. ¿Cómo yo, maestro, voy a emplear la evaluación para ayudar a que todos los alumnos quieran aprender? Ojo con esto, todos evaluamos el aprendizaje. ¿Cuánto sacó? ¿Cuánto aprendió? Del 0 al 10. Pero ¿quién evaluamos para que el alumno tenga la motivación de aprender? ¿Qué diferencia hay, verdad? Es una diferencia que a lo mejor en la oración no se entiende, pero que me gustaría que la reflexionaran. ¿Evaluamos el aprendizaje o evaluamos para el aprendizaje, para que el alumno aprenda? Entonces, ¿cómo debemos de emplear la evaluación para ayudar a que todos los alumnos quieran aprender? No estamos hablando de que quieran pasar de año, que quieran tener 10, que quieran tener el 9. Estamos hablando de que ellos deseen, tengan las ganas de aprender. ¿Y cómo apoyarles para que se sientan capaces de aprender? ¿Sale? ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que hay alumnos que no tienen esa capacidad y nosotros como maestros etiquetamos, los hacemos menos. No todos, ojo, estoy hablando como una generalidad de algunos errores que cometemos en el actuar docente. Entonces vamos ahora a hablar precisamente de qué es entonces lo que tenemos que tomar en cuenta para cambiar nuestro proceso de evaluación. Vamos a hablar, ¿sí se está viendo ya? ¿Sí lo estamos observando? Porque a lo mejor me voy y no sé si ya lo estén observando. Ya se ve. Ok. Vamos entonces a hablar de estos procesos de evaluación que busca el aprendizaje, no solo medirlo, no solo etiquetarlo, sino desarrollarlo. Entonces, aquí vamos a tomar en cuenta la función, la finalidad, los agentes y los momentos de esta evaluación, ¿sale? Ok, vamos a hablar de la función y la finalidad. Entonces, ¿para qué vamos a evaluar, no? ¿Cuál es la función de hacerlo? ¿Y para qué vamos a hacerlo? Entonces, aquí hay algo importante, es para conocer la situación del alumno, también del grupo. También tenemos que ver este conocimiento en base a qué, pues a los objetivos de aprendizaje. ¿Qué quiero lograr con mi materia, con mi asignatura? ¿Qué es lo que busca que mi alumno logre? Para establecer limitaciones y posibilidades o para conocer el progreso de un proceso educativo. En otro sentido, también resulta útil para apreciar la práctica docente. Fíjense qué bonito, si nosotros aprendemos a evaluar para el aprendizaje, también vamos a evaluarnos a nosotros mismos, vamos a apreciar qué es lo que estamos haciendo día a día frente a esos alumnos, frente a esos niños o frente a esos jóvenes que están deseando aprender. Así como las posibilidades y los medios del centro que constituyen el contexto. ¿Cuál sería esto?
pues los medios que existen no nada más en mi salón de clases, sino yo también tengo que ver qué hay en mi escuela, qué hay afuera de mi aula, cómo es mi escuela, qué pretende, cómo se actúa, la parte administrativa, la parte directiva, cómo es el contexto de la comunidad donde mi escuela está. ¿Qué busca también esa parte? Y esa comunidad pertenece a otro algo más amplio, ¿verdad? A lo mejor a algún pueblo, a lo mejor a alguna ciudad, y esa ciudad a un país, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que, esta es la importancia de la función de la evaluación, irnos muchísimo más allá y no nada más quedarnos lo que sucede dentro de mi aula. ¿Sale? Entonces vamos a ver que lo que va a buscar este tipo de evaluación es que mi alumno desarrolle algo que hemos oído muchas veces, el aprendizaje significativo, ¿verdad? El que no se quede solo aquí, en su mente, sino que él le dé respuesta y sentido a lo que el maestro le está enseñando, que le dé una aplicación. Si nos vamos a cuando éramos niños, yo creo que muchas veces pensábamos, ¿y a mí para qué me va a servir el álgebra? ¿O a mí para qué me va a servir saber los verbos? ¿O a mí para qué me va a servir el objeto circunstancial y el objeto no, decíamos, ¿y eso qué? A veces hasta los papás cuando nos ponían a hacer la tarea, ay mami, eso no, yo para qué, íbamos creciendo y ¿para qué me va a servir la física elemental en mi vida? No le dábamos el sentido al aprendizaje. Ahora, precisamente es una de nuestras misiones más importantes como docentes, que nuestro alumno le dé un significado a eso que está aprendiendo, que él entienda cómo lo va a aplicar, para qué, en qué le va a servir, cómo algún día lo va a utilizar. Por ejemplo, yo imparto una materia de inteligencia emocional con ingenieros, los ingenieros en manufactura. Cuando iniciamos, dicen, maestra, ¿y eso pues para qué? Si yo vine a aprender a hacer robots, vine a aprender a construir una máquina, ¿para qué me va a servir? Entonces, ese es mi reto en esa materia, por ejemplo, ¿no? Que mis alumnos terminen esa asignatura diciendo, ya sé para qué, cómo aplicarla, cómo hacerlo, en dónde, en qué momento, darle significado a eso que ellos creían que era una materia de relleno, una materia que no más para qué. Eso es lo que tenemos que lograr, ¿sale? Ahora, necesitamos para eso entender que hay agentes en la evaluación, y estos agentes, autoevaluación. ¿Cómo es la autoevaluación o qué busca? Esta la puede hacer el mismo alumno hacia él mismo, pero también nosotros como docentes la debemos de llevar a cabo hacia nuestro propio actuar, hacia nuestra propia profesionalización. Entonces, ¿qué busca este tipo de autoevaluación? Evaluar las propias actuaciones, que el alumno, cuando lo hace el alumno, pues él realiza una autoevaluación positiva o negativa de su misma actuar. Vamos a dirigirla, ojo con esto, valora su propia labor, cómo actuó en la materia, cómo actuó en las actividades, a lo mejor en la exposición, a lo mejor en la dinámica que se realizó, a lo mejor en la práctica, el grado de satisfacción que le produjo hacer esa práctica, se motiva a realizarla con seriedad y con corrección, es decir, está consciente de lo que él mismo está autoevaluando, se da a conocer los aspectos a autoevaluar. Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque el docente debe de tener esa habilidad de guiar al alumno para su propia autoevaluación, ¿sale? No es dejarlo solo y, a ver, contesten un cuestionario. ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? ¿Qué aprendieron? No, es empezar también a dirigirlo, a que él comprenda cuáles son los aspectos que él debe de evaluar de su aprendizaje, de la actividad realizada. ¿Por qué es tan importante que él logre entenderlo? Porque así lo va a hacer precisamente significativo. Él va a entender que su autoevaluación no nada más es una crítica. Vamos a ir borrando esta imagen de la evaluación. Es que yo solito me tengo que criticar, maestro, yo solito me voy a acabar, yo solito me voy a ejecutar. No, él tiene que entender que hay un significado importante para él al momento de autoevaluarse.
Entonces, esto es obligación también del docente y obviamente no nada más es pedirle al alumno que lo haga, sino también nosotros en nuestra propia práctica. Hay una coevaluación, es una evaluación mutua, ¿sí? Puede ser de alguna actividad, puede ser de alguna práctica, pero es mutua entre los alumnos y entre el profesor. Participan ambos. Incluso pueden participar otras personas, a lo mejor un evaluador externo, a lo mejor un secretario académico, a lo mejor el jefe de carrera, a lo mejor un tutor, etcétera. Las deficiencias se tienen que buscar, ¿verdad? Deficiencias o dificultades surgidas que se van a hablar ahí entre ambos, pues las valorará el profesor, él tiene que dirigir, porque tampoco podemos soltar este tipo de evaluación, porque también puede ser contraproducente. Si yo les digo a mis alumnos, a ver, tú vas a evaluar al otro equipo, se van a evaluar solo lo destructivo en algunas ocasiones, más si no tienen una buena relación. Entonces, ahí tenemos que tener mucho ojo los docentes, tenemos que tener una dirección. Se debe de tener una visión, ¿sale? Positiva de la evaluación. Volverles a recordar a nuestros alumnos, volverles a recordar a los que participen, incluyéndonos a nosotros, que no es una destrucción la evaluación. Y por último, tenemos otro agente que es la heteroevaluación, en donde, bueno, debe de ser dirigida y aplicada por el docente. Este es algo que el docente hace hacia los alumnos, es la más común, es la que más practicamos. Contribuye al mejoramiento de los aprendizajes. Ojo, debe de hacer esto. Si nada más es para sacar un número, no estamos haciendo una heteroevaluación correcta. Debemos de crear oportunidades para el aprendizaje. Debemos mejorar la práctica docente, obviamente. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar datos, información para hacerlo. Y debemos entender, maestros, que es un proceso complejo, que puede enjuiciar, puede crear actitudes de rechazo hacia el estudio. ¿Sale? Por eso es que en este tipo de evaluación, en esta evolución de la evaluación, el examen ya no es una prioridad. El señalar al alumno, el evidenciarlo delante de los demás como el que no estudia, como el que no aprende, como el que no acredita, ya no es parte de este proceso de evaluación. Yo sé que muchos de nosotros nos cuesta trabajo, y lo digo porque les vuelvo a recordar, yo también soy docente, y nos cuesta trabajo porque venimos de una escuela donde había exámenes siempre, donde habíamos que conseguir un número a fuerza, donde teníamos una concepción de que íbamos para pasar el año, no para aprender. ¿Sale? Entonces, esto es parte importante de cuando aplicamos este último agente, la heteroevaluación. Comprender y hacer comprender de que no debemos de enjuiciar ni debemos de ver a la evaluación como lo vimos muchos de nosotros en nuestro actuar. Y bueno, por último hablamos de los momentos. Casi siempre, por los tiempos, yo lo entiendo como maestra, nos dirigimos solo a la evaluación diagnóstica y porque nos la piden como obligatoria a veces en algunas instituciones, no por convicción, y nos vamos a la evaluación final. ¿Qué sacaron? 10, 9, 8, 7. Y se nos olvida la evaluación del proceso o la evaluación formativa. Entonces, algo importante de hoy, maestros, los momentos de un proceso de evaluación son continuos y son en estos 3 puntos importantes: diagnóstico, procesual o de formación y la evaluación final. Vamos a entender un poco lo que Casanova nos dice en 1998, donde nos dice que el aprendizaje nunca es una simple acumulación de datos, ni tampoco de hábitos, ni de destrezas, entre otras cosas, sino es una construcción. Fíjense bien, es una construcción autoalimentadora de una inteligencia crítica y creadora que supone en todos los casos una progresiva modificación de conductas. Vamos a ir cambiando estas conductas. Los aprendizajes no se suman, maestros, unos a otros, se reorganizan unos con otros, se apoyan, se reestructuran. El saber y el hacer del sujeto conforman el ser, que es cuando ha aprendido a hacerlo. Un proceso no se debe evaluar como si estuviera compuesto de apartados
estancos. Es un continuo y hay que adecuar la evaluación a sus características y nunca al revés, que es lo que más hacemos. Por el simple hecho de que resulta más fácil, ¿no? Es más fácil. O es también parte de nuestra rutina, que se aplica de manera automática y se acepta socialmente sin reflexión alguna. Les voy a platicar aquí una experiencia. En una de las escuelas, no voy a decir en cuál, en una de las escuelas en un grupo, pues yo busqué hacer esto, busco yo ya continuamente hacer esto. Yo, Karen, no aplico exámenes, yo aplico muchas otras técnicas de evaluación continua. Entonces, una vez un grupo me dijo sorprendido, ¿y el examen cuánto va a ser? Pero hasta con una expresión así, ¿no? Maestra, ¿y el examen? Les dije, ¿quieren examen? No. Pero pues es que ya todos los maestros están aplicando exámenes y usted no nos ha dicho cuándo. Y luego nos vamos a presionar y luego, maestra, no vamos a poder. Entonces yo les dije, les hice reflexionar con preguntas. A ver, ¿qué hicimos en aquella práctica, esto y esto? Ah, maestra, pues vimos esto y esto. ¿Para qué funcionó esto y esto? ¿Para qué te sirvió esto? ¿Qué hiciste con la gente allá afuera? Esto, maestra. ¿Aprendiste o no? Ah, sí, maestra. ¿Quieren examen? ¡No! Les expliqué posteriormente que a veces el examen no me iba a decir todo lo que ellos me estaban explicando de su aprendizaje. No me lo iba a decir. ¿Por qué? Por todo lo que ellos mismos me dijeron. Maestra, es que el tiempo se nos vino encima. Maestra, es que si no lo aplica, se nos van a juntar 5 exámenes. El estrés no iba a ser igual. No iban a rendir igual. No me iban a decir con tanta libertad todo lo que aprendieron y para qué lo aprendieron, cómo aplicarlo, para qué les sirvió. No le iban a dar significado a su aprendizaje. Pero es tan rutinario esto que los mismos alumnos ya lo viven así. Ellos esperan y están ansiosos. Y cuando uno de los maestros no hay examen, pues pasa esto, ¿no? Y entonces, ¿cómo nos va a evaluar si no va a haber examen? Ojo con esto, maestros, eso estamos creando. Esto es parte de lo que estamos creando. Yo les invito en su casa ya que hagan esta actividad. Ubiquen alguna actividad de su planeación didáctica. Todos hacen planeación, supongo. Diseñen una secuencia didáctica de un tema a trabajar con su grupo. Un tema, no sé, a lo mejor los animales en el bosque, no sé, o algún tema. Y vamos entonces a considerar los elementos básicos, apertura del tema, cómo vamos a aperturar esta técnica didáctica, cómo va a ser el desarrollo y el cierre. Y después vamos a elaborar un instrumento por sus agentes internos. ¿Cuáles? Autoevaluación, heteroevaluación o coevaluación. ¿Qué vamos a hacer? Vayan practicando hacer una rúbrica, una lista de cotejo que abarque los agentes. A lo mejor esta actividad yo voy a proponer una autoevaluación. Entonces voy a elaborar un instrumento que me ayude a hacer esta autoevaluación o que los alumnos hagan esta autoevaluación. Voy a hacer otro instrumento que me ayude a la heteroevaluación o coevaluación. ¿Sale? Eso es parte importantísimo de lo que debemos de hacer. Espero que todavía nos quede tiempo. Vamos rapidísimo a un tercer punto esencial. Voy a compartirles pantalla de este último. Déjenme salgo. Otra vez trabo. Déjenme salgo y destrabo todo esto. No sé por qué hoy le dio por portarse mal a la computadora. Como que hoy dijo, hoy me portó mal.
Ok, vamos a hacerlo así, creo que así se va a poder más fácil. ¿Sí me escuchan? Porque aquí me dice que no estoy ya. Sí se escucha correctamente, Ok, maestra. porque aquí me aparece que no quiere. Entonces vamos a También ver. aparece que ya está iniciando a compartir. Ok, gracias. Muy bien, entonces vamos a tomar este último punto rapidísimo. Ya vimos entonces, pues que hay funciones, hay finalidades, hay momentos y hay agentes. Entonces ahora algo bien importante, la retroalimentación. En la parte de las evaluaciones comunes, por así decirlo, a veces los maestros omitimos esto. Llega el final o una actividad X y solamente acentuamos el proceso de evaluación, ¿no? Cumpliste con esta rúbrica, punto, tienes un 9, tienes un 8, etcétera, pero se nos olvida retroalimentar. Parte de la evaluación para el aprendizaje, el secreto va a estar en la retroalimentación, porque aquí va a ser un diálogo continuo con el alumno. Para ello, tengo que conocer muy bien, obviamente, a mi alumno, y eso es algo que yo me he topado con muchos maestros que no les interesa. Me han dicho, literal, no, yo vengo, doy mi clase y me voy. A mí me pagan por dar mi clase, entonces yo no tengo tiempo de prestarme a estar viendo a cada alumno, a estarlo conociendo, a intimar de cierta manera con él, ¿no? No, yo vengo, tengo mi tiempo medido porque de aquí me voy a otra escuela o a otra clase. Ese es uno de los más grandes errores que los docentes podemos cometer. Tenemos que entender que parte de nuestro proceso es conocer al alumno. Entonces, para retroalimentar necesitamos mucho de esto. Se tiene la creencia que la retroalimentación la realiza solamente el docente a sus estudiantes y que se trata, para poner un 10 o un 9. Ojo, hay que quitar estas creencias, no. También el alumno nos retroalimenta a nosotros y tenemos que estar abiertos. Por eso es esta parte del intimar con el alumno, ¿sale? Es una práctica que debe de considerarse en todo proceso, siempre, siempre debe de considerarse. Yo lo entiendo como maestra, a veces estamos a la carrera y se nos olvida hacerlo. Terminamos un tema y no logramos, no nos enfocamos en el proceso de retroalimentación para saber hasta dónde ha llegado el aprendizaje del alumno o incluso de nuestra propia experiencia en ese momento. Pero tenemos que buscar alternativas para hacerlo, es lo fundamental. La retroalimentación es volver a alimentar hasta llegar al objetivo, ¿sale? A veces en este proceso de retroalimentación me percato de que lo que yo expliqué no llegó al alumno como yo lo hice. Tengo que ver también aquí los procesos de comunicación. Posiblemente yo creí que había explicado perfectamente el tema, pero en el proceso de retroalimentación me percato que hubo algo ahí en la comunicación o en otros aspectos, en el contexto, que impidieron que el alumno lo comprendiera. Pero si yo no lo hago, yo me voy y avanzo en mi proceso formativo, en mi planeación, y va a llegar el momento que el alumno a lo mejor repruebe y yo diga, pues si yo pensé que esto había quedado clarísimo, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué reprobó? ¿O por qué no supo hacer el proyecto? ¿O por qué no supo responder el cuestionario? Si yo pensé que había quedado claro. Entonces, maestros, no pensemos que quedó claro. Eso es parte importante, la retroalimentación. Esto, al hacerlo, es alimentar en el saber. Es proporcionarle al alumno las herramientas para que él también tenga el deseo de saber más, que te diga, ay maestro, oiga, ¿y esto? ¿Por qué? Maestro, ay, está bien interesante. ¿Y cómo podría aplicarlo en esto? Lograr despertar en el alumno ese deseo de saber. Si no retroalimentamos, el alumno se queda así. ¿Entendieron? Sí. ¿Dudas? No. Perfecto. El trabajo, ¡pum!, el proyecto. Y nos entregan trabajos sin pies, sin cabeza, porque para nosotros como maestros, pues yo pregunté, ¿entendieron? Y ellos dijeron sí. ¿Dudas? Y dijeron no. Pues yo ya me voy tranquilamente
y ¡pum! En el trabajo, en la evaluación, en lo que yo decida, tómala, me doy cuenta de que no, de que el alumno no. Se va a la siguiente materia y me doy cuenta que el alumno no disfrutó la mía. Que te dice, pues quién sabe, no aprendí, no me sirvió de nada. Entonces, maestros, la retroalimentación alimenta el saber. ¿Qué es lo que vamos a lograr si hacemos esta retroalimentación? Uno, pues obviamente mejorar la comunicación con nuestros alumnos. Otro, intervenir en el quehacer del estudiante. Esto es parte del día a día del estudiante. Se realiza con la interacción y diálogo. Asertivo, maestros, asertivo, ¿verdad? Siempre buscar un diálogo asertivo. Crear un ambiente propicio. La retroalimentación nos va a ayudar a crear un ambiente propicio y es tarea nuestra. Si los alumnos nos tienen miedo, no va a haber retroalimentación. Ellos siempre van a decir que no hay dudas porque tienen miedo. Si nuestros alumnos saben que nos molestamos cuando nos preguntan, pues no van a hacerlo nunca y se van a quedar con las dudas y se van a ir. Yo les digo mucho a mis alumnos, pregúntenme, vamos a interactuar, vamos a platicar, y si no lo sé, porque a veces el maestro por miedo a que me pregunten algo que no sé, yo les digo, si yo no lo sé, lo investigamos, podemos lograrlo entre todos, en conjunto. Entonces, es por eso, maestros, que no podemos irnos sin retroalimentar. Obligación del docente. Retroalimentar en cada espacio de trabajo y en cada uno de los productos. Esto es muy cercano al proceso de evaluación en donde el docente se involucra de lleno, introduce técnicas que logran mayor involucramiento y pasión por aprender. Lo último del proceso será hacer una anotación numérica como resultado final de la retroalimentación. ¿Y por qué es lo último? Porque a fuerzas sabemos que nuestro sistema nos lo va a pedir. Y yo creo que muchos ahorita han de decir, la maestra está diciendo mucho que nos enfocamos en el 10, en el 9, pero pues lo tenemos que poner. Yo también lo tengo que poner, porque el sistema me lo exige. Pero yo como maestra no debo de ver eso como una finalidad de mi proceso de evaluación. Eso ya será como un resultado que se plasma de manera cuantitativa y que es un requerimiento institucional. Pero a mí como maestro lo que me va a servir o lo que va a ser parte de mi obligación es que mi alumno se involucre en el proceso de aprendizaje, que lo disfrute y que me diga un día, como antier me dijeron los alumnos, maestra, ¿por qué ya no nos dio clase? Les dije, no es mi culpa porque yo no decido a qué grupo. Es que maestra, a mí me encantaba estar ahí porque siempre tiene algo nuevo que decirnos y me gusta cómo nos lo dice, me gusta porque nos explica cómo hacerlo, maestra, nos gusta por esto, el otro. Eso es la parte donde yo, ahora que soy docente, digo, creo que voy bien. Me falta mucho, pero creo que voy bien, porque estoy logrando que mis alumnos vayan, me busquen, aunque ya no les dé yo clase, y que tienen esa pasión por aprender. Eso es lo que debemos de lograr en el proceso de evaluación. Esto les dejo, ya están las diapositivas ahí. Les dejo estos links de apoyo que les van a servir muchísimo para entender más sobre este tema de la retroalimentación. Compañeros, este tema da para muchísimo más. Como les dije en un inicio, este tema es uno de los módulos que trabajamos en este diplomado de didáctica del siglo XXI y que nos daría para mucho más. ¿Por qué? Porque nos falta ver cómo aplicarlo, qué tipo de didácticas nos sirven. Todo eso es parte de este proceso de cambio en la evaluación. Sin embargo, yo quería que este día ustedes se llevaran una reflexión, como lo vimos en las preguntas. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué busca el proceso de aprendizaje? ¿Qué quiero que mis alumnos aprendan? ¿Cómo lo puedo hacer? Y principalmente también, maestros, hacer una autoevaluación. ¿Qué tipo de pedagogía utilizo? ¿Cuál es mi tipo de evaluación? ¿Se acuerdan que los vimos por ahí? ¿En dónde estoy metido yo? Y no es porque volvemos a lo mismo, no
porque lo tomemos para podernos destruir a nosotros y nuestro trabajo, sino es parte de nuestro crecimiento también como docentes. Por mi parte, el día de hoy sería todo. Me gustaría nada más concluir presentando un poco de, perdón, déjenme otra vez, ya ven que esto ahorita anda muy especial. En esta última parte, a quién vengo representando y mis datos de contacto por si alguien los necesita, se van a quedar aquí en pantalla. Mientras cerramos. Maestros, no he leído el chat porque obviamente ahorita nos van a apoyar para poderlo empezar a leer. Me imagino sus dudas y preguntas porque desde un inicio les comentaba, a diferencia de muchos que imparten este tipo de temas, yo estoy frente a grupo, tengo muchos alumnos de día a día, tanto en la Politécnica, tanto en la Universidad Virtual de Guanajuato, como también en la Vizcaya, como también en C Virtual, como también en Psicorred. Es parte de mi día a día. Y sé que por su mente están pasando muchísimas cuestiones como pues es que se oye bien bonito, pero a la hora de hacerlo, pues no me alcanza el tiempo. Es que también mis directivos no me ayudan porque me presionan y me dicen que en tanto tiempo, o a veces el grupo no se presta. Hay muchísimas cuestiones que tenemos que trabajar y por eso es parte de nuestra obligación docente seguirnos capacitando. Les decía también a un inicio, no somos a lo mejor todos docentes de carrera. Esto es una profesión. Eso es algo que día a día nos está exigiendo. Vienen generaciones totalmente diferentes y son retos grandes que vamos a tener, maestros, pero que créanme que si lo tomamos nuestra profesión de docentes en serio y nos preparamos y buscamos crecer, buscamos, vuelvo a lo mismo, profesionalizarnos, vamos a tener más herramientas, vamos a poder enfrentar estos retos del día a día. No es fácil. Sería mentirles, decirles, ay, todos mis grupos son perfectos. No, no es fácil. Es un reto del día a día. Es un reto en donde mi mayor recompensa en mi experiencia es esto que les comparto, que me busquen mis alumnos, que me digan, maestra, explíquenos, maestra, es que ya no esto, pero cuéntenos más de esto, maestra, ¿cómo puedo hacer esto otro? Maestra, ayúdeme. Antier una chica hasta fue a entrevistarme, quiero que usted me ayude, maestra, a este proyecto. Esas son mis recompensas, porque a la mayoría de mis alumnos, irónicamente, pues no son psicólogos, la gran mayoría son ingenieros o van a ser ingenieros, son administradores de empresas, son licenciados en comercio, son ingenieros agroindustriales. Muy pocos están en el área de psicología, que sí también imparto, pero la gran mayoría están en otras profesiones y mi mayor premio es lograr que alumnos que no tienen el gusto como tal por la psicología o por las materias que imparto, que tienen una tendencia psicológica, se apasionen, que me digan, maestra, aprendí un montón. Eso es parte de mi mejor experiencia. Y bueno, pues muchísimas gracias por escucharme. Tienen algún material por ahí que ya les hice llegar en el grupo de WhatsApp, pueden localizarme en el contacto que les estoy comentando, incluso les compartí por ahí un catálogo de cursos, de diplomados. Nosotros tanto por la universidad como por C Virtual y Psicorred, pues manejamos muchísimas áreas. En este caso les dejé el de C Virtual, en donde pues nuestros cursos tienen totalmente el valor curricular. Nos respaldan diversas universidades, son varias universidades que respaldan nuestros cursos, al igual que en Psicorred. Y bueno, Psicorred es una institución o es una organización de psicólogos. Hay en varios lugares, en todo Michoacán, en Estado de México, incluso tenemos algunos de Perú y de otros lugares. Aquí en Uruapan, Psicorred tiene una área presencial que es en Plaza Paraíso Interior 5, Juan Ayala, esquina Emilia Carranza,
en el cual pues tengo el honor de dirigir en esta ciudad, y con todo gusto puedo informarles sobre los cursos presenciales, cursos virtuales, desde niños, adolescentes, adultos, profesionistas y demás. Eso es parte de lo que el día a día trabajo. Muchísimas gracias, y pues quedo a sus órdenes para las preguntas. Muchísimas gracias, doctora. Voy a empezar a leer algunas de las preguntas que nos han dejado. En cuestión de la evaluación continua, nos preguntan qué técnicas aplica, que nos pudiera compartir de manera breve. En la evaluación continua, yo, por ejemplo, evalúo en cada sesión, cada clase trato de hacer una evaluación. Una forma, la más rápida, es el diálogo, ¿no? El tener una buena comunicación con ellos. El siempre preguntar, detenerme y preguntar. ¿Por qué les digo esto? Porque a lo mejor uno de mis errores cuando yo inicié como docente era de que yo explicaba mi tema y se me acababa mi hora, y muchachos, nos vemos mañana. Y ahora no, ahora trato de que en mis planeaciones siempre dar un tiempo a la ronda de preguntas y respuestas de mis alumnos, a surgir, por ejemplo, una lluvia de ideas sobre lo que estamos viendo, a situarlo en las cuestiones de ejemplos con la vida diaria. Mis materias pues obviamente tienen que ver mucho con la psicología. Entonces, pues yo, por ejemplo, les pongo casos, aunque sean ingenieros. Fíjense que tuve un caso de este paciente donde vemos esta parte que les estoy explicando, y de ahí surgen sus, maestra, y entonces, ¿cómo pasó con ese paciente? Y maestra, ¿cómo detectó estas emociones? Por ejemplo, en la materia de inteligencia emocional. Y maestra, entonces, para regularlas, hacemos esto. Mucha dinámica. Yo soy una persona también muy dinámica, trato de enfocarlo, algunos temas, y poner una dinámica donde ellos lo vivan. Pero principalmente sería eso, el diálogo. Cada clase no te vayas sin saber con qué se quedaron tus alumnos. Siempre, a ver, entonces, si hablamos de comunicación, ¿quién me puede ayudar? A ver, vamos a explicarlo de nuevo. ¿Qué es la comunicación? Y ellos mismos lo van participando. Si alguno se equivoca, a ver, el compañero dice esto, ¿quién se acuerda de algo más? Jugando a veces incluso con papelitos, yo hago dinámicas, les pongo juegos como el de 100 mexicanos pregunta, pues yo se los pongo, pero en el aula, ¿no? 20 alumnos preguntan, y jugamos a esto. Entonces yo ahí me percato de qué tanto ellos han retenido, y también obviamente de qué no retuvieron, y lo volvemos a retroalimentar. Sería a lo mejor difícil explicarles en 2 minutos cuántos tipos de dinámicas existen o técnicas que nos puedan ayudar, pero a mí me ha funcionado, por ejemplo, esta parte. Y mucho diálogo todo el tiempo, desde cómo llegas al salón, cómo saludas, desde ahí es importante, cómo les preguntas cómo va su día, porque muchas veces llegamos y ¡frum! Al pizarrón o a la presentación. No, yo siempre me doy ese tiempo. Hola muchachos, ¿cómo estamos? ¿Cómo están? Y son las 10, y de seguro ya tienen hambre, ¿verdad? Sí, maestra, tenemos hambre. Pero pues, ¿qué vieron en la mañana? Hasta eso más. Trato yo de romper el hielo, de que ellos sientan que mi ambiente en el aula no es de el logro contra ellos, sino es el maestro que está platicando, dialogando, y de ahí comienzo mi tema. Eso es lo que yo trato de hacer. Muchas Les voy a gracias. compartir. Ahí veo una pregunta que dicen, ¿qué libro? Les voy a compartir ahorita en el chat, ¿sale? Les voy a compartir algo de material. Sí. Ok. Nos preguntan, ya nos había usted comentado que por ahí podría haber dudas de este tipo. Cuando es obligatorio aplicar exámenes, ¿cómo podemos manejar esa parte? Tanto con el alumno como los directivos, y nos comentan que es complicado que en algunas escuelas entiendan sobre diversificar esta cuestión de la evaluación, cómo manejar esas situaciones. Fíjense que yo lo vivo, les digo lo vivo porque pues obviamente soy maestra también. Algo importante que yo considero es la capacitación. Ustedes como maestros pueden acercarse a sus autoridades educativas y pedirles. Todos tenemos un lineamiento de capacitación en nuestras instituciones, o un área que debemos de cumplir cada ciclo escolar con capacitación. Yo les propondría que se acercaran a sus autoridades y les dijeran qué tipo de cursos requieren, y que en alguna de las reuniones que tienen con ellos los invitaran a participar en estos cursos.
En la Universidad Politécnica ya tomamos todos los maestros el diplomado que les estoy comentando de didáctica del siglo XXI, y platicando con ellos, porque pues me tocó también ser pues ser su tutor en ese curso, en el módulo de evaluación, hablábamos de eso, de la importancia de que los directivos entren a este tipo de capacitación. ¿Por qué? Para que escuchen la evolución que se ha dado, los cambios que se deben de dar, el porqué de esos cambios. Yo, por ejemplo, hay una universidad donde me exigen exámenes, yo hablé con el coordinador directamente, fui a la coordinación y le dije, yo evalúo esto, y por esto yo le doy, si me obligas, porque sí se lo dije así, si me obligas como escuela a aplicar exámenes, los voy a aplicar, pero el porcentaje en el que le voy a dar el valor a ese examen va a ser mínimo. Y le expliqué el por qué, porque para mí un examen no me va a decir lo que el alumno aprendió. Si mi alumno está nervioso, si mi alumno tiene problemas en casa, si mi alumno es más terminó con la novia ese día, su examen va a ser fatal. Y no me voy a basar entonces yo en lo que el examen o la puntuación me dé. Entonces yo sí fui directamente y hablé con mi coordinador y le dije, sí está bien, tengo a fuerzas que aplicar 2 exámenes, pero mi porcentaje lo decido yo, ¿me permites? Y me lo permitieron. Entonces el porcentaje que yo le di al examen es el mínimo. Yo tomo otros parámetros de evaluación que son los que me permiten tomar en cuenta la evaluación para el aprendizaje. Eso he hecho yo y posiblemente les sirva a ustedes. Tenemos muchos No, mensajes de felicitación, maestra. gracias. Excelente ponencia. Nos preguntan por el material, se les va a estar compartiendo a través del chat de WhatsApp. Hubo personas que se incorporaron después de que usted lo mandó, ya lo reenvíe para que tengan la oportunidad de tenerlo todos. Y por esa vía van a estar compartiendo información con la maestra que necesitan. Sí, de hecho, vuelvo a repetir, den la información a sus directivos. A veces los directivos no tienen el contacto con esto porque ellos están gestionando. Su labor es esa, ¿no? Gestionar y gestionar. Entonces, yo creo que nosotros podemos lograr mucho en la negociación con un diálogo asertivo. No vamos a ir a atacar a nuestros directivos, vamos a ir a dialogar y hacerles ver nuestras necesidades reales, ¿no? En el aula y en el día a día como docentes. Incluso, por ejemplo, en el catálogo de cursos que ustedes pueden ver, con todo gusto podemos ir a hablar con sus directivos, a explicarles la importancia de cada uno de estos temarios, en el por qué debe de haber una evolución en la parte pedagógica, etcétera. Con todo gusto estoy para servirles y por eso ahí están mis contactos, por si en algún momento dado están interesados en algo más, ¿no? Nos comentan que hay profesionales que dan clases y ven a los alumnos como competencia futura y son egoístas para enseñar. Sí, no Y son que, profesionales. Sí, perdón. que en qué libro podemos encontrar este tipo de técnicas, dónde puedo tomar la didáctica del siglo XXI. Nos comenta que nos va a dejar información en el chat, ¿verdad? Ahí está en el chat, de hecho están mis datos, ahorita se los voy a dejar también, si Adriana me permite, en el chat, los datos personales de una servidora para poderles dar información de todo este tipo. Sí, acuérdense que era lo que yo les decía al inicio, hay una identidad. Sí, yo soy psicóloga y como psicóloga tengo una identidad, de hecho como Karen, ¿no? Karen Aide Pacheco Valencia tiene una identidad, ella tiene sus gustos, tiene sus ideologías, tiene sus pros y contras, ¿no? Sus acciones buenas y sus acciones a lo mejor con errores. Lo mismo pasa en la docencia. Si nosotros no entendemos que hemos adoptado, hemos elegido una nueva profesión que tiene su identidad propia, pues vamos a caer en estos errores, Adriana, que nos comentan, ¿no? De ser egoístas, de ser, pues se escucha feo, pero de ser malos docentes, de no tener una profesionalización en ello, de ser docentes, entre comillas, porque pues llegué ahí a dar clases,
pero no de corazón ni con la identidad que se requiere. Entonces, yo los invito a eso, a que entendamos que también esto es una identidad que debemos hacerla parte de nosotros en el día a día. Muchísimas gracias, maestra. Hay personas con algunas dudas. Acabo de volver a pegar la liga del formulario de registro. Si alguien aún no se registra para recibir su constancia, por favor ayúdenos a llenarla. Me preguntan cuándo enviamos la constancia. Al término del curso vamos a enviar una liga de descarga a su chat de WhatsApp para que estén al pendiente. Por favor, no abandonen el grupo porque es la única vía por la que se les va a hacer llegar. Horacio, Mauricio, ¿tienes tu manita levantada? ¿Hay algo que quieres preguntar? ¿Podemos abrir los micros, Paul, por favor? Sí, claro, de hecho ya están listos. Gracias, muy amable, muy buenas tardes. Muchas felicidades, maestra, por su exposición, además de reveladora, elocuente. Básicamente es una petición que si puede volver a enviar los contenidos al grupo y su liga, porque yo ingresé un poco después de que ya se habían enviado. Y reiterar la felicitación tanto a la Cámara como a usted por su magistral comentario y plática. Muchísimas gracias, Horacio. Recibo de muy bonito tu comentario, te agradezco. Claro que sí, en un momento, en cuanto nos desconectemos, me pongo ahora sí a trabajar en el WhatsApp, porque todo esto es por WhatsApp. Les vuelvo a enviar todo las presentaciones que ustedes tuvieron a bien observar. Les envío información y todo lo que ustedes requieran, con todo gusto. Se los hago llegar por ese medio. Gracias, Horacio. Hasta luego. Hay preguntas todavía. Soy alumna y tengo una pregunta. ¿Qué vale más, participación dentro del aula o trabajos? Participación dentro del aula o trabajos. Esa es una pregunta difícil porque tiene que ver mucho con la asignatura. Tiene que ver mucho, obviamente, con tu estilo de docencia. Si me lo preguntas a mí en mis asignaturas y en mi estilo, yo le doy más peso a la participación. ¿Por qué? Porque en ella yo observo. Recuerda que parte de tu diagnóstico debes de identificar, por eso les decía, es conocer al alumno, darte ese tiempo, regalarte ese tiempo, que te va a ayudar a ser más productivo y también a ellos. Es identificar cómo son, cuáles son sus canales de aprendizaje, cuáles son sus inteligencias, sus áreas de inteligencia, es decir, qué habilidades, qué competencias, qué destrezas, qué aptitudes, qué actitudes. Entonces, a mí me sirve más la participación porque en ello veo lo que el alumno me demuestra, me refleja lo que él está aprendiendo, cómo lo está haciendo, cómo la teoría, por ejemplo, la está llevando a la práctica, y ahí observo si él entendió y comprendió la teoría, ¿no? La parte de la explicación. Los trabajos también me sirven porque ahí yo veo su reflexión. Yo lo que cuido mucho es qué tipo de trabajos les dejo. Hay trabajos, por ejemplo, en los que los alumnos pues son bien listísimos, ¿no? Ahorita la tecnología, ellos es puro copy-paste. Ellos te dicen, de aquí soy, me meto a San Google y le mando a la maestra lo que me pidió, pero no lo leen, entonces no lo analizan. Entonces yo cuido mucho qué tipo de trabajos les dejo para que evitar que no nada más vayan y hagan copy-paste, sino que los obligue a leer. Les voy a poner rápidamente un ejemplo, espero que me quede tiempo. Los alumnos de hoy en día, yo creo que todos se han topado con eso, no les gusta leer, vienen ellos de que puro Facebook y los videos, ¿no? Y no les gusta leer. Entonces, yo les obligo a leer los temas, entonces lo que hago para obligarlos a leer, pues es a pedirles producciones. Leímos, por ejemplo, un libro que se llama Psicología del Mexicano, y lo que les pedí fueron diversas cosas. No, me van a hacer, por ejemplo, a unos les pedí que de lo que comprendieron del libro, me iban a hacer un sketch del programa de la señorita Laura.
Entonces había un tema que hablaba, por ejemplo, de los tipos de mexicanos, donde sale el flojo, el borracho, ¿no? Entonces ellos hicieron todo un sketch y el señorita Laura, que pase el maltratador, el machista, todo lo que ellos veían en el libro, lo representaron en un programa de señorita Laura. Entonces ahí ¿qué hice? Pues los obligué a leer, pero para ellos fue interesante porque pues tenían que representarlo con el programa de señorita Laura. A otros les pedí que hicieran La Rosa de Guadalupe, pues porque es lo que ellos ven. Yo no la veo porque no tengo tiempo, pero sabemos que ellos lo ven, que ellos saben qué programas existen, cómo lo hacen. Entonces, para mí funciona así, ¿no? Te quiero obligar a leer, tengo que buscar una alternativa que te llame la atención para obligarte a leer y hacer el análisis del texto. Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? De cómo lo hago yo. Y eso fue un trabajo, fue una producción que ellos hicieron, pero pues estaban muertos de risa, pero al mismo tiempo comprendieron lo que el autor nos decía acerca de cada capítulo de este libro. Entonces, ahí por eso te repito, es mucho la asignatura, mucho tu estilo como docente, pero en mi caso yo valoro más eso, verlo, que lo hagan, la participación. Eso es lo que yo más valoro. Vamos a cerrar con esta pregunta, maestra. ¿Algún consejo como docente y psicóloga para quienes van iniciando en el camino a la docencia? Un consejo, el primero es profesionalízate. Nunca dejes de aprender, siempre aprendes. Y recordar algo, no sé, decían por ahí hace rato, ¿verdad, Adriana? No ser egoísta. Tus alumnos te enseñan más a ti de lo que crees. Yo empecé no siendo docente, yo llegué y era psicóloga nada más, y me topé con la realidad de que yo necesitaba aprender a ser docente. Y empecé a amar la docencia, porque pues yo no la conocía. Empecé a darme cuenta que mis alumnos me enseñan incluso el camino de por dónde ir, que de ellos aprendo mucho, mucho, mucho. Me enseñan a que yo tengo que entender que cada grupo es diferente, entender que lo que me sirvió para el A, para el B a lo mejor no. Me enseñó a que tengo que desarrollar no solo una planeación, sino tener plan A, plan B, plan C, porque ellos son diversos. Entonces, un consejo es, entiende esto, entiende que son diferentes, entiende que de ellos vas a aprender, entiende que tú no lo sabes todo, entiende que debes de seguir aprendiendo. Día con día, sigue aprendiendo. Sería ese mi consejo. Muchísimas gracias. Un punto importante, creo, para cualquier profesión, ¿no? Que tu profesión sea tu pasión. Exactamente. Que la vivas Ama lo con que pasión. haces. Exactamente. Ama lo que haces. Muchísimas algo gracias. a lo mejor que me gustaría Dígame. cerrar, Adriana, que Sí, ahorita claro. que dijiste ama lo que haces. ¿Saben algo que yo les quiero compartir de lo que yo aprendí? Aprendí que no se puede amar lo que no se conoce. Si tú no conoces realmente lo que es tu profesión, no lo vas a amar. Si tú no conoces, en este caso, la verdad de lo que es la docencia, si no profundizas en ella, no la vas a amar. Si tú conoces a una persona ahorita en la calle, a lo mejor te haces clic y dices, me gusta, pero eso no es amor. Necesitas conocerlo para amarlo, con sus pros y con sus contras. Entonces, eso aprendí yo. Yo amo lo que conozco, lo que me profundicé, lo que dice Adriana, me apasionó. Y entonces puedo decir que lo amo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Hablando de evaluación, les acabo de pegar por ahí una liguita en el chat. La voy a compartir también a través del WhatsApp para que nos ayuden a evaluar el evento. Es muy, muy importante para nosotros porque nos permite mejorar. Bueno, para cerrar, no me queda más que invitarles a seguir participando de los cursos virtuales y eventos presenciales en la Semana de Cultura Laboral. La próxima semana en la Universidad Don Bosco vamos a tener el 18 de julio de 9 a 11 el panel de la norma 035, el 20 de julio de 9 a 11 el panel de inclusión laboral en la actualidad. Creo que también es de alto valor en esta materia de la docencia, lo que es la inclusión, porque tienen perfiles bien diversos de alumnos también.
El evento de cierre es una conferencia que se llama Vivir el presente, el valor del aquí y el ahora, impartida por el maestro Krishna Camargo. Los invitamos también a acompañarnos. 22 y 23, de 9 a 3 en la antigua estación del ferrocarril. Quinto recolectrón para tratamiento de residuos electrónicos. Es bien importante hacernos responsables de las cosas que consumimos y de a dónde desechamos lo que generamos. Con estos mismos fines, el 24 de julio, Recicla por Amor va a estar recibiendo desde textiles, aluminio, papel, Tetra Pak, desechos metálicos, para una buena causa. En este caso es apoyo a una campaña de prevención de la violencia digital. Los invitamos a permanecer en el grupo de WhatsApp, a esperar instrucciones para la descarga de su constancia. Les señalamos que la grabación de este curso va a estar en la misma página en la que se hicieron su registro, culturalaboraluruapan.com, y en el canal de YouTube de Canacintra Uruapan, para cuando quieran volver a verla o para si quieren compartirla con alguien que no tuvo la oportunidad de verla ahora, lo puedan hacer. Agradecemos su participación, doctora Karen. La felicitamos, reconocemos pues su participación tan valiosa y su colaboración en esta edición número 21 de la Semana de Cultura Laboral 2022. A nombre de los organizadores, Gobierno Municipal, Universidad Don Bosco y Canacintra Uruapan, le damos nuestro agradecimiento y pues esperamos contar con su participación en la edición siguiente. Muchísimas gracias a todos y que tengan excelente tarde. Muchas gracias, Adriana, muchas gracias a Canacintra por volvernos a abrir este espacio y primero Dios, si estamos vivos, claro que sí, por ahí estaremos apoyando en un año más y hasta que nos lo permitan. Muchas gracias a todos, gracias por sus comentarios, alcanzo a ver algunos, de verdad es gratificante, los saludo a todos y estoy para servirles, gracias.